Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 1 de febrero del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2,000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí, se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, un caso, uno diría complejo, sí. A la otra orilla va el Señor con los suyos, a la tierra llamada de los Gerasenos o Gadarenos en otras versiones. Sí, claro, ahí se encuentran con un caso, uno diría un caso único, no, hay muchos casos como este. Y fíjese la posesión demoníaca, lo habíamos visto ya en el último evangelio que consideramos, cuando la sinagoga de Cafarnaúm, el Señor expulsó también a un demonio de uno que estaba presente en la sinagoga, con toda la autoridad y el poder del Señor. Sal fuera, le dijo, la orden del Señor, el imperativo del Señor, la autoridad del Señor. Sal fuera. Y el demonio dejó al poseído. Y en este caso el Señor va también hay un poseído, un hombre, fíjese en la posesión, que en este caso parece ya una fuerte posesión por parte de los espíritus inmundos de este gadareno.
Habitaba en los sepulcros, entre los sepulcros y en el monte. Día y noche se pasaba así, golpeándose el pecho con piedras en los montes. Claro, ¿qué hizo nuestro Señor cuando lo vio en esa condición? A este hombre poseído. Y mandó al espíritu inicuo que saliera de él, al espíritu inmundo. El Señor inmediatamente percibe, ve dónde está el espíritu del mal, de la muerte, el espíritu que hace tropezar y caer al hombre. Y este poseído, este hombre, este gadareno, que estaba lejos, lo vio a Jesús de lejos. Y evidentemente la voz del Señor se hizo oír cuando expulsa al demonio. Y entonces se acerca corriendo a él y se postra delante del Señor. ¿Y qué le pide? ¿Cuál es el argumento? Si el Señor viene a torturarlo antes de tiempo, el Señor viene precisamente a limpiar al poseído de la posesión que está padeciendo. Claro, aquí en este caso el Señor expulsa al espíritu. Y los espíritus claman para que lo dejen estar. El Señor le pregunta al poseído, ¿cómo te llamas? Fíjese acá el caso. Legión, dice, porque somos muchos. A él que contesta son los espíritus del mal. Muchas veces, hermanos, y aquí estaría un poco porque de pronto tenemos para un caso así, respuesta de variado tipo. Sí, podemos pensar que se trata de una persona que está en un estado normal, en un estado de locura, que es una persona que está padeciendo graves trastornos psicológicos, que es una persona que, que entiende la vida de una manera equivocada y muy equivocada. Claro, muchas veces porque no entendemos, no alcanzamos a discernir dónde está la fuente de este misterio, por qué espíritus del mal, de dónde proceden, cómo es posible, existirán los espíritus de demonios, poseerán al hombre al grado tal como en este caso, que sean una legión de los mismos, que produzcan en él todo tipo de patologías, de conductas extrañísimas, agresivas, donde se muestra realmente un nivel y un grado de locura que realmente, hace ininteligible prácticamente la enfermedad que está padeciendo. Sabemos que hay casos, sí, que hay quien tiene el don, llamado del exorcismo, como para discernir y expulsar a los espíritus inicuos que poseen en determinadas circunstancias a determinadas personas. Este es un caso de un poseído por muchos espíritus. Y muchas veces uno diría, ¿no es cierto?, sin creer por eso que está poseído, pero nunca olvidemos una cosa, hermanos. Muchas veces cuando decimos y pedimos perdón al Señor por todo tipo de ofensas que le hemos infligido, y muchas veces decimos de pensamiento, palabra, obra y omisión. Sí, puede ser de pensamiento, por ejemplo. Nuestros pensamientos, sí, el Señor nos ha dicho por el profeta, no son los pensamientos del Señor. Básicamente no lo son, son adámicos, son pensamientos alejados del pensamiento de Dios. Nuestros caminos son otros caminos. Y por la caída heredada adámica, sí, transitamos otros caminos que no son los de la vida y tenemos pensamientos que no son los pensamientos del amor. No es el Espíritu Santo en nosotros, en que cuando venimos a este mundo y nacemos de carne y sangre preside nuestra conducta, nuestra vida. Por eso tiene que venir el Señor a restaurar todo lo que se ha perdido. Pero sobre este caso, es donde invaden con mayor facilidad todo tipo de espíritus. Y muchas veces a través de los pensamientos nuestros, equivocados, pensamientos que son, obedientes a malos deseos y tendencias, y actos que concretan esos pensamientos, llegando a conductas que realmente son verdaderamente enloquecidas. Y claro, ¿cuál es la actitud inmediata que tiene el hombre frente a un caso en que se ve en esta circunstancia? Si tienen la posibilidad de consultar a algún especialista, algún psiquiatra, a alguien que lo sane de la locura. Pero hay locuras que vienen directamente de espíritus muy poderosos. Y hay locuras que realmente poseen de tal manera la personalidad de la criatura
que desde el punto de vista de la ciencia es imposible quitarlos. Se da cuenta, la ciencia es muy buena, el conocimiento humano a propósito de conductas humanas ha crecido, ha evolucionado mucho y bien, la psicología ha incorporado también elementos muy positivos, pero siempre dentro del límite del espacio-tiempo. Y acá hay la operación de espíritus que vienen de algo que es anterior al tiempo. Uno iría desde el principio, no desde el principio mismo, en el principio era el verbo, pero la primera creación de Dios es la creación espiritual. Y estos espíritus vienen de ese nivel, anterior al hombre, y penetran en el espacio-tiempo. Y cuestionan la posibilidad humana de adorar a Dios. Y entonces toman al hombre como el terreno donde actuar y hacerlo tropezar, caer, morir. No permiten, no toleran competencia humana. No quieren al hombre imagen y semejanza de Dios. Quieren solamente espíritus puros como son ellos. Y hay espíritus del mal, espíritus rebeldes a Dios, espíritus que saben que Dios es Dios y no lo cuestionan. Pero sí cuestionan la manera de gobernar que tiene Dios. Del hombre, imagen y semejanza de Dios, del amor de Dios hacia la criatura humana, y quieren demostrar que esa criatura es frágil, que esa criatura no adora a Dios, que puede ser el terreno donde actúen ellos y le demuestren a Dios que esa criatura no puede adorarlo, no sirve. Fue el intento del diablo frente a Adán. Ahí está el caso original. Y a partir de ahí entendemos todo esto que acontece. Y en el caso de este gadareno, geraseno, tenemos el caso de un poseído pleno. Fíjese, el nombre es legión, son muchos los espíritus de error que lo invaden. Y están invadiendo un terreno que es sagrado, que es de Dios. Así como se introdujo el diablo en el jardín de la vida, del placer, de la gracia. Invaden terrenos que Dios no les permite y de los cuales Dios los expulsa, así como aquí el Señor expulsó al demonio. A la orden del Señor, el demonio se alejó. En el caso del que vimos poseído, que estaba en la sinagoga, y en el caso de esta legión de demonios, fíjese, los mismos demonios aquí, aceptando la autoridad, el todo poder del Hijo de Dios, al que conocieron y reconocieron espiritualmente, aún en su condición del Hijo del Hombre. Fíjese cómo reconocen, cómo ven antes lo que el hombre no ve, porque son anteriores al hombre. Tienen un poder que lo usan en función del daño, del mal y de la muerte. Y el Señor los ve y los sabe y los expulsa. Expulsa del lugar de la vida al que viene a obrar la muerte, que no es de Dios. Y en este caso, fíjense cuáles los mismos demonios que piden. Que los expulse, sí, pero que los mande a la piara de cerdo. Fíjese, el animal inmundo, ¿no es cierto? Que tipifica el alimento prohibido para el hombre. Carne de cerdo. No lo tomemos literalmente, hermanos queridos, ¿no? Hay sí grupos religiosos que siguen, sin comer carne de cerdo hasta el día de hoy. Ese no es el punto. Pero bueno, son creencias también, ¿no? Pero de todas maneras, sí. Lo que hace Jesús es introducir los demonios en la piara de cerdo, unos 2000, se nos dice acá, que se lanzaron por el acantilado al mar y se ahogaron. En las mismas aguas del mundo se ahogan ahí. En el mundo, en donde está precisamente el poder de la negación de Dios. Y quedó limpio el hombre, y quedó sano, y quedó curado. Y lo vieron aquellos que fueron testigos, los porqueros, los que cuidaban los cerdos. Estaba el hombre después, cuando volvieron aquellos que recibieron el testimonio de los que habían cuidado los cerdos y contaron lo que había acontecido, vieron al enloquecido, al poseído, lo vieron perfectamente sentado, bien vestido, limpio, etc., sanificado por el Señor. Había quitado de él lo que solamente puede hacer el Señor. Con la orden, con su poder, con el poder de la palabra. Siempre el Señor. Todo por la palabra. Todo lo hace por la palabra. Un segundo tiempo sería ¿no? El Señor parte de la tierra de los gerasenos,
vuelve a la orilla anterior y le pide el poseído, limpiado ya por el Señor, que le permita ir con él. No, el Señor ahí no se lo concede. ¿Sabe por qué? Porque ha hecho algo en él que debe requerir de parte del que ha sido limpiado por el Señor, sanado por el Señor, un testimonio de parte de aquel que ha sido el objeto del poder de Dios en él. Y eso hay que testificarlo, eso hay que testimoniarlo. Y lo deja en ese lugar, lo manda a los suyos para que testifique todo lo que hizo el Señor en él. Para que trascienda todo esto, para que llegue a oídos de muchos, para que muchos adviertan que alguien ha venido y ha venido a quitarlos de la enfermedad y de la muerte. Es el testimonio que debemos dar nosotros también, hermanos, Fíjese que muchas veces decimos, ¿no? Somos o templo o tumba del Señor, ¿Usted es templo del Espíritu Santo? Sí, si usted cree y usted sigue firmemente iluminado por el Espíritu de Dios los pasos de su Salvador, del que le dio la vida, del Señor. Pero usted es tumba si se queda finalmente en el estado anterior, porque termina siendo un habitante de la muerte. Vamos a la vida, hermanos, vamos por la fe, vamos a recibir al Señor. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, reflexionaba si actualmente se vive esta situación y desgraciadamente con esta pandemia, con la distribución de la vacuna, con todas estas cuestiones económicas que fueron afectadas por la pandemia, en muchas ocasiones se pone en primer lugar estas situaciones económicas y se hace a un lado al ser humano. Cosa que el Señor hoy nos dice, todo es para el ser humano, no el ser humano para las cosas materiales. Efectivamente, sí. Sí, hasta dónde llega la conducta del hombre alejado de Dios, ¿no? Priorizar primero siempre lo aparente, la mentira. Sí, la mentira, y esto es fruto de la operación del adversario de Dios, claro está. Si usted pone en primer lugar las riquezas temporales aparentes que pasan con el tiempo y no benefician a nadie, porque en definitiva se pierden con el tiempo, y usted no prioriza la vida que es la mayor riqueza, la vida que es la salud plena, la vida que es la belleza y el placer supremo, vivido a la luz de Dios y finalmente con Dios, en la plenitud de esta misma vida, y usted está eligiendo el camino que eligió el Adán que se equivocó, y el camino en el cual está transitando todo aquel que, guiado por los espíritus del error y de la muerte, también sigue en el camino de la muerte. El camino del Señor es el camino de la vida. Él es la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Por ahí hay que ir, hermanos. Y ahí no hay posesión posible, porque está el Espíritu Santo en nosotros, Dios en nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas y pedimos tu bendición para este día, para esta consideración. No perdamos, Señor, no permitas que perdamos de vista esto es lo que nos dices tú por tu palabra, esta palabra que nos sana, esta palabra que nos devuelve a la vida y a la plenitud, esta palabra que a la voz de la misma son expulsados de nosotros todos aquellos deseos, tendencias, estimulados por espíritus que no son los espíritus de la vida. Señor, en tu nombre lo pedimos, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén.